Hola, ¿qué tal, traders? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Para esta ocasión les voy a compartir un análisis que yo fui el que realicé completamente en vivo con unos de mis estudiantes de la academia. Esto precisamente está en una clase en un 1 a 1 y se nos presentó la oportunidad de analizar libra dólar y lo que hicimos fue un análisis a mediano y largo plazo, ¿sí? De lo que podría suceder con el par libra dólar para nosotros poder ejecutar una orden, en este caso fue una orden de compra, y tomar lo que fue esta entrada que nos dio un riesgo-beneficio 1.5, ¿ok? El análisis está completamente en vivo, como les digo. Esto analizamos desde macro hasta micro y miramos las oportunidades y lo que podría suceder con el precio a mediano y largo plazo, ¿sí? Esto se predecía de que el precio iba a eliminar lo que es esta liquidez para después, posterior a eso, llenar un imbalance y así ir por esos highs nuevos que había creado, ¿ok? Pero bueno, sin más nada que decir, les voy a compartir el video y al final esto es importante de que se queden porque les voy a decir cómo fue que esperé lo que fue esta confirmación para poder ejecutar este trade en forma de compras. ¿Listo? Algo importante es que yo había señalado, por ejemplo, es este espacio y esta sí es una de las más importantes, digamos que es libra dólar, porque nosotros veníamos bajista, entonces tenemos lo que es toda esta estructura bajista desde este nivel. Si toda esta estructura bajista, entonces el precio hace lo que es la manipulación y me hace el quiebre estructural. Entonces, al realizarme ese quiebre estructural, inmediatamente yo puedo contar con esta zona. Voy a eliminarla para que la vean. Que aquí hay una zona de imbalance, ¿sí? Que es ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese espacio? Es todo esto. Esta es la zona de imbalance. Entonces, si yo me voy a una hora, 30 minutos, esa zona permanece. Sí, esa zona permanece. Esa zona permanece de imbalance. Lo que yo me voy a 15 minutos, esa zona permanece. Me voy a 3 minutos, esa zona permanece y es esta línea que yo tengo aquí marcada. Si vamos a para que lo vean en una hora nuevamente, en una hora yo estoy marcando estos niveles. Sí, en 2 horas se ve de esta manera, 4 horas. Ahí se ve el imbalance, ¿no? Entonces, lo que me hace parecer es que este punto estructural que hay acá vayamos a tomar como una área de manipulación. Es decir, que el precio viene, manipula ese nivel, este espacio, ¿sí? Lo manipula y después de ahí comienza el precio, lo que es una expansión hacia la alza. Ese tipo, expansión, acumulación, manipulación, bueno, sería expansión, acumulación, tal vez la manipulación por la zona de abajo y de ahí lo que es la expansión, ¿sí? Entonces, en ese punto estamos hablando de que en 3 minutos también coincide ese pequeño imbalance. Entonces, algo que puede suceder es que me termine reaccionando, yo me quedo esperando aquí en 4 horas que llegue el precio hacia esta zona que tengo marcada acá, pero resulta de que puede llegar también al imbalance de 3 minutos. ¿Por qué? Porque en 3 minutos tal vez el precio sí cumplió con lo que es este retroceso y aquí hubo una aparición de vendedores. Lo que pasa es que en este espacio es donde no la hubo. Entonces, esos serían los dos niveles más importantes de entrada. Y si yo buscaría compras, deberían ser justamente en esa área. Estamos hablando de que el precio puede llegar a ser un retroceso y terminar haciendo algo así, en cualquiera de esos dos espacios, ¿sí? En cualquiera de esos dos precios. Bueno, listo. Espero le haya quedado un poco claro, pero sin embargo vamos a terminar de hablar ciertos detalles, que fueron los que sucedieron para el transcurso de esa semana. Esa proyección se dio para lo que fue el día lunes, martes aproximadamente, sí, no me acuerdo, creo que el lunes en la noche, en la cual se habló de lo que fue la eliminación de este mínimo para poder generar una manipulación y poder expandir hacia la alza, ¿sí? Una especie de ciclo alcista. Ahora, eso es lo importante de la paciencia como tal, ya que para que ocurriera este movimiento pasaron aproximadamente unos
3, 4 días, sí, se dio ese análisis cuando estábamos por acá, es decir, el día martes aproximadamente, ocurrió la semana el día miércoles, jueves, y yo tomé el trade lo que fue el día viernes. Sí, entonces, es que importante es la paciencia como tal para ejecutar lo que es una orden. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Se hablaba de la eliminación de este mínimo porque había ocurrido un imbalance en esta área en el cual el precio no había rellenado ese espacio de manera eficiente. Entonces, ¿qué tenía que hacer el mercado? Al hacer esta expansión, tanta fuerza y al no haber fuerza de vendedores en este punto, ¿cuál fue mi última aparición de vendedores? Fue esta. Sí, esa mecha hacia acá. Después de eso hubo la aparición de compradores hacia esta área, después hubo el mínimo y desde ahí ya el precio estaba creando una estructura un poco más saludable, ¿sí? Es decir, expansión, corrección, expansión, corrección. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Al crear ese vacío, ¿sí? Al crear ese vacío o ese espacio en donde no hay vendedores desde esta área hacia esta zona, lo más posible es que el precio fuera a rellenar esta área para después ahí sí crear lo que es una eliminación de ese mínimo y así llenar eficientemente ese espacio para después crear la expansión, que fue lo que hablamos en el video que les mostré anteriormente. Sí, solamente que obviamente hay mucho más gráfico de por medio en ese análisis. Se hablaba de que el precio iba a eliminar ese mínimo, iba a llenar esa zona, iba a manipular y después de eso venía lo que es la expansión. Entonces eso es lo importante de ser un poco pacientes en lo que es mediano y largo plazo. ¿Sí? No siempre de repente enfocarnos en lo que está ocurriendo día a día, día a día, sino que tener un objetivo en gráficos semanales, en gráficos mensuales, de decir, bueno, el precio en gráfico semanal, en el transcurso de la semana, lo que va a hacer es que va a ir a eliminar o va a ir por estos highs o va a ir por estos lows, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá en este punto es que podríamos incluso haber hecho una entrada de forma de orden pendiente en esta área, siempre y cuando el stop loss nos dé inferior a unos 20 pips, por ejemplo. Si nos podríamos tomar un bloque de órdenes en este punto y podríamos tomar ese bloque de órdenes. Y así, con 20 pips de stop loss, ya podríamos ejecutar una orden. ¿Sí? Todas mis operaciones son de 20 pips para abajo. ¿Okay? Incluso ahorita lo estoy tomando de 15 hacia abajo. ¿Para qué? Para un mayor riesgo-beneficio. Sin embargo, para eso yo esperé lo que fue una confirmación acá, que fue lo que fue este push fuerte o esa expansión fuerte que tuvo y después de eso el retroceso para después nuevamente lo que fue la expansión. Ahora, yo anteriormente había ejecutado una orden que fue para el día jueves y esa orden se me cerró en break-even, ¿sí? Que fue la que publiqué en Instagram día jueves y fue este movimiento fuerte hacia el alza, ¿sí? Ya saben por qué el imbalance en este punto, que es casi que es la mitad de ese FBG, ¿sí? Y entonces el precio llegó hacia esta zona e incluso lo tomé un poco más arriba porque esto no se me activó de manera de orden pendiente por el split, porciones de split, entonces lo tuve que activar manualmente. Sin embargo, el precio me llegó a dar un 1.3, casi 1.4. Después de eso llegó hacia este bloque de órdenes y se me devolvió por completo sacándome en break-even, pero no pasa nada. Después de eso, lo que hice fue esperar de que llenara por completo ese imbalance que podría haber sido llenado en 4 horas, ¿sí? Y después de eso tuvo lo que fue esta fuerte expansión. Yo incluso no quise tomar ninguna operación en ventas, ya que se podría haber considerado esto como un quiebre estructural para continuar un poco más abajo. Sin embargo, al yo saber qué fue lo que ocurrió en gráficos mayores, al saber de que ocurrió un quiebre estructural en temporalidades mayores, yo tendría que estar presente de que aquí lo más seguro que ocurra serían unas compras precisamente. ¿Ok? Entonces, cuando el precio generó eso y generó esta expansión, inmediatamente yo tomo lo que es ese último bloque de órdenes y lo extiendo hacia mano derecha, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo espero una oportunidad, sesión de Londres, sesión de Nueva York, para poder entrar en ese trade. Cuando observé de que el precio
entró de manera muy fuerte a mi área, a mi zona de demanda, yo lo que hice fue esperar un poco más en ese punto. Después de eso, el precio tuvo esta reacción y siempre brinda tal vez una segunda oportunidad. Entonces, después de esa segunda oportunidad, se me creó nuevamente una pequeña área de imbalance, que es esta, acompañada de este último bloque de órdenes. Tomo toda esa zona y ese bloque de órdenes y aquí yo tendría ese imbalance, lo cual yo posiblemente iba a esperar a que el precio llegara hacia este punto, activara órdenes en esta área y volviera a hacer lo que es la expansión. Ahora con un poquito más de confirmaciones, porque en el momento de que el precio estaba haciendo el retroceso a mi zona de FBG o mi zona de imbalance en 4 horas para ir a rellenar ese espacio, resulta de que estos máximos, 1, 2 y 3, esos 3 máximos ya me estaban generando liquidez en la parte de arriba. Sí, lo cual posiblemente ya me estaba dando la dirección del precio. Entonces, lo que hizo fue el mercado fue la expansión, el retroceso o acumulación, la manipulación y después de eso nuevamente la expansión. Sí. Entonces ya con eso el mercado está cumpliendo con un ciclo alcista en donde hizo una manipulación por el área de abajo, pero la liquidez se encuentra en el área de arriba. ¿Sí? Entonces lo que hace es que inmediatamente para el precio poder subir de manera eficiente tiene que manipular por el área de abajo. ¿Sí? Y la mayoría de veces la liquidez se va creando en máximos. Cuando es el contrario y es un ciclo bajista, obviamente esto vendría haciendo lo contrario, que es la expansión, acumula de repente, manipula por el área de arriba, después expande hacia abajo, creando seguramente acumulaciones por el área de abajo. Pero siempre tenemos que estar presente de nosotros montarnos en la manipulación, de saber dónde está la liquidez y saber seguramente hacia dónde va la dirección del precio. Y obviamente todo esto tiene que ir acompañado de un análisis de temporalidades mayores y acompañado también de la paciencia y la experiencia más que todo, ¿no? El saber que, el estudiar el gráfico, el saber qué es lo que posiblemente sucede, porque esto seguramente ustedes lo ven fácil, ¿sí? Así como lo estoy explicando, pero en un gráfico hecho, en un gráfico ya hecho, es fácil para todos explicarlo, ¿sí? Pero seguramente cuando estamos en vivo y todo lo demás es cuando a muchas personas se les dificulta, así como yo lo analicé en vivo, de que pronostiqué prácticamente, aquí va a ocurrir seguramente esto. Esto ya es tiempo de experiencia, ya es analizar, ya es estar metido en el gráfico casi todos los días y saber de que el gráfico solamente se mueve para arriba y para abajo y ya son movimientos, hay veces repetitivos y ya te lo vas memorizando poco a poco hasta que llega en el punto de que sabes que cuando el mercado hace esto, tienes que tomar esta acción, ¿sí? Entonces, pues nada, solamente les quería compartir eso. Y quería que entendieran un poco más lo que es esto, en tener paciencia dentro del mercado y el cómo esperar esas oportunidades a mediano y largo plazo. Eso ha sido todo. Quien se despide por acá nuevamente, Nelson Fernández, y nos volvemos a ver en un próximo video.